Acompañe mi hermano con su Biblia. En esta mañana vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 3. Nos dedicaremos y concentraremos nuestros esfuerzos a comprender, a conocer y a aplicar a nuestras vidas lo que enseña Pablo a los Corintios desde el versículo 10 al versículo 15. Y mientras que venía camino a la iglesia, venía pensando y recordando la adrenalina que produce en un estudiante rendir un examen. No sé cuándo fue la última vez que estudió, algunos, o que rindió un examen, algunos están estudiando, y la presión, el desgaste, uno sabe que, imagínese un examen final, ¿no? No un examen que va a haber recuperatorios, sino como un examen definitivo, y uno tiene que hacerlo bien. Uno pone todo su empeño, todo su esfuerzo, porque sabe que después no hay vuelta atrás. Bueno, las Escrituras, el pasaje que leemos hoy, dice que nosotros vamos a ser examinados, vamos a rendir cuentas ante Dios mismo. Va a ser un examen final, no va a haber recuperatorio. Y lo que se va a examinar no es nuestra salvación está asegurada perfectamente y completamente porque Jesús rindió ese examen en la cruz del Calvario. Lo que se va a examinar en ese tribunal van a ser nuestros hechos, qué es lo que hicimos con nuestra vida, qué es lo que construimos, qué es lo que edificamos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, durante 10 años con mi familia hemos viajado desde Buenos Aires, pegadito Capital, para Lobos, durante todos los domingos que lo hemos podido hacer. Algunas veces nos hemos enfermado y hemos faltado, pero hemos tratado de asistir fielmente durante esos 10 años, y el deseo de venir y de escuchar la palabra de Dios hacía que esos kilómetros parezcan como unas pocas cuadras. Y disfrutábamos el tiempo en familia. Y imagines, ¿no? Como todo citadino, viendo terrenos vacíos, uno mira por todos lados y presta atención. Y siempre entrábamos por el mismo ingreso a Lobos, por la misma calle. No voy a decir qué calle es, por lo que voy a decir a continuación. Pero siempre entrábamos por el mismo lugar, y en esos 10 años veíamos cómo los terrenos se iban vendiendo y veíamos cómo se iban desarrollando diferentes obras. Algunas obras más humildes y otras muy, muy bonitas y ostentosas y con fachadas realmente llamativas. Y particularmente me llamaba mucho la atención ver cómo iba progresando esa obra. Qué satisfacción enorme. Es lindo cuando la obra se hace en la casa de otro y uno no sufre la arena, la tierra, la mugre y todo eso, pero uno ve cómo se va edificando ese edificio, cómo se va embelleciendo, cómo se va hermoseando. Y algo que llamó mi atención era una casa muy bonita en un terreno muy amplio, ya totalmente finalizada la obra, y empezaron a pasar los meses y esa casa se empezó a llenar de grietas por todo el frente. Y se veía no solo el frente de la casa, sino todo el perímetro de la casa. Y empezamos a ver grietas por todos los costados. Toda la casa se llenó de grietas. ¡Qué porquería! Y le pusieron los albañiles llaves. No sé si saben lo que son las llaves. Son como unas, ayúdenme hermanos, unas S o unas C que se van poniendo
para de alguna forma poner hierros y abrazar las grietas, y aunque a veces eso puede como frenar el daño, bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Es como para que no se extienda más. Y claro, imagínense la casa ya toda pintadita, toda linda la fachada, pero claro, tuvieron que sacar todo, llenarlo de grietas más profundas para meter los hierros, poner los hierros, llenarlos de material, y uno pasaba por la casa que estaba muy linda y ahora se veía linda, pero con todas esas costuras que tenía todo alrededor de la casa. Y bueno, después taparon todo, ¿no? Así que yo no la compraría. ¿Usted la compraría esa casa? Pero se ve muy linda. Yo no creo que eso resista el paso del tiempo. Taparon todo, pusieron un revestimiento y cualquiera que pasa por ahí va a decir, qué linda casa. Y yo voy a pasar por ahí, por más linda que... Yo no voy a dejar de ver los fierros y las grietas. Yo voy a ver otra cosa cuando paso por esa casa y no la voy a ver para nada codiciable, sino una casa agrietada, débil, donde si yo viviera estaría esperando en cualquier momento, con solo cuestión de tiempo, aparezcan nuevamente todas esas deficiencias. Fallaron los materiales, fallaron la mano de obra, no lo sé. Pero esa casa esconde un secreto oscuro, está toda rota, está toda agrietada. Bueno, el texto que acabamos de leer de alguna forma nos da a entender que nuestras vidas pueden ser así, en el sentido de que a nuestros ojos pueden ser bonitas, a los ojos de otros pueden ser bonitas, podemos vernos muy lindos, muy cristianos, muy espirituales. Incluso podemos hacer cosas que son acordes a la palabra de Dios, que están alineadas con lo que Dios manda, pero con las motivaciones correctas. La realidad es que en nuestro corazón puede estar lleno de grietas, de deficiencias, de motivaciones orgullosas, egoístas, y no tienen ningún valor a los ojos de Dios, aunque otros lo puedan valorar. Pero Dios mira mucho más profundo que nosotros. La iglesia en Corinto estaba obsesionada con las fachadas, con las apariencias. Buscaban las personas que estaban en la iglesia causando divisiones, exaltándose a sí mismos, encolumnándose atrás de ciertos líderes. Recuerden, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y lo que se subrayaba era ellos mismos. Estaban muy preocupados por qué percepción tenían los demás. Yo soy un discípulo de Pablo, yo soy un discípulo de Apolos. Y estaban prestando mucha atención también a los líderes, y de alguna forma había murmuración, había división. Estaban muy preocupados por qué es lo que estaba edificando otro. Y Pablo en este pasaje les hace un llamado de atención a que dejen de mirar qué es lo que están haciendo otros y se preocupen por lo que cada uno está haciendo. No solamente están edificando Pablo y Apolo, sino que cada uno está edificando algo para el más allá. Y la pregunta que nos debemos hacer es si eso es valioso a los ojos de Dios o si es una porquería a los ojos de Dios. Por eso el mensaje que Pablo tiene para hoy en su palabra es directo en la aplicación a cada uno de nosotros. Tenemos, queridos hermanos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nuestras obras tengan valor eterno. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de alguien que te enseña las doctrinas fundamentales, no es responsabilidad de los líderes. Tú tienes la responsabilidad de asegurarte que tus obras tengan valor eterno. ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestras obras tengan valor eterno? En primer lugar, construyendo sobre el único fundamento, el Señor Jesucristo. El versículo 10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo aquí nos dice algo que es muy simple, muy sencillo para comprender, pero que también
puede ser muy aterrador. Porque fuera de Cristo, sin Cristo, nada de lo que hagas tiene valor. Y sobre Cristo, nada de lo que inventes tiene futuro eterno. Si no tienes a Cristo en tu vida, bueno, es un edificio sin cimientos. Un edificio que está construido sobre la arena. Es cuestión de tiempo. No va a llegar a la eternidad tu vida. Vos no vas a llegar a la eternidad. Y si tienes a Cristo, tu vida está a salvo del fuego eterno. Estás a salvo de la condenación, pero tienes una responsabilidad de que cada ladrillo, cada obra, cada servicio que haces en tu vida para Dios, descanse en Jesús. Descanse en su persona, descanse en su verdad, descanse en su revelación y no en en la arena de tus propias ideas, de tus propias opiniones o de tus experiencias o de lo que vos pensás que en tus intenciones sería agradable para Dios, sino que descanse sobre Cristo, sobre el fundamento. En primer lugar, vemos que el rol nuestro en la obra de Dios es como colaboradores. Debemos comprender cuál es nuestra posición. Pablo se describe a sí mismo en el texto que acabamos de leer como un perito arquitecto. ¿A quién no le gustaría ser un arquitecto? Yo pienso en ser un arquitecto. No es mi pasión la construcción, pero me gusta la idea de andar con bien vestido, con un buen auto, ir a la obra, dar un par de indicaciones y volver al estudio a seguir diseñando y dibujando. Bueno, y yo no sé, perdón, ¿no? Si hay algún arquitecto acá, deben hacer muchas más cosas, pero esa es la imagen que me viene a mí a la mente. Y temo de que de pronto nosotros tengamos que esa es la imagen que Pablo está transmitiendo. Un arquitecto en aquel entonces, bueno, hacía mucho más que eso. No era tanto un diseñador y un supervisor, sino que era el jefe de los albañiles. Era un albañil más. Pero de los albañiles era el responsable de la obra y era el responsable de que esa obra no presentara daños estructurales cuando esté finalizada. Pablo subraya que su responsabilidad en esa obra como arquitecto es poner el fundamento. Entonces subrayamos esta verdad, ¿no? De que debemos construir sobre nuestras vidas sobre algo firme, sobre algo seguro, sobre algo que permanezca por la eternidad, y eso es sobre el Señor Jesucristo. Pablo describe su trabajo como arquitecto, dice, puse el fundamento, nos dice que el fundamento es Jesucristo, todo descansa sobre Jesucristo en el cristianismo. Todo, las paredes, las aberturas, lo que decoramos, todo debe descansar sobre Jesucristo. Y poner el fundamento es una figura que Pablo utiliza para describir el acto de predicar el Evangelio. Cuando Pablo llegaba a un lugar donde no había sido anunciado el Evangelio y predicaba el Evangelio por primera vez, y las personas se convertían a Cristo como su Salvador, Pablo decía que él estaba poniendo el fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. Esto mismo subraya en Romanos 15, dice Pablo 15:20, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo fue el primero que llegó a Corinto con el mensaje de Cristo, y es a través de su predicación que las personas creyeron en Cristo como su Señor y Salvador, y se conformó la iglesia, la comunidad de creyentes. En ese sentido es que Pablo describe aquí su tarea como quien puso el fundamento, y pensar en que la iglesia es de Dios, que la iglesia es el edificio de Dios, que Dios trae a la salvación, que Dios da el crecimiento y que por otro lado Dios usa manos humanas para hacer ese trabajo, es algo asombroso y produce una tensión en mi corazón. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? ¿Lo hace Dios? ¿Lo hacemos nosotros? Bueno, Dios nos utiliza como instrumentos para hacer su obra. En 1 Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Y dice que eso agradó a Dios. Y dice que Dios es el que lo salvó. Pero Dios decidió hacerlo por medios humanos. Por ti y por mí. Dios salva, pero usa predicadores. Dios llama, pero usa mensajeros. Dios edifica su iglesia, pero usa pastores y maestros. No es que Dios nos necesite, Dios no necesita a nadie. Dios no te necesita a vos, Dios no me necesita a mí. Por eso Dios puede quitarnos a nosotros de en medio y su obra va a continuar edificándose, sino que a Dios le agradó hacerlo de esa forma. Es inconcebible, a Dios le agradó. ¿Cómo puede ser que a Dios le agrade usarme a mí para hacer su obra, para edificar su iglesia, para traer a personas a la salvación? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Quién puede verse a sí mismo y sentirse digno de ser un instrumento en esta obra que Dios está haciendo? Nadie. Pero Pablo no solamente se describe a él como un arquitecto, sino que él dice que es un perito arquitecto. La palabra perito es un adjetivo, es la palabra sofos en griego, que significa sabio. Pablo dice que él es un arquitecto sabio. En Corinto las personas en Corinto, en la cultura y en la iglesia también, estaban fascinados con la filosofía, con la sabiduría. Algunos pretendían ser sabios, según este mundo. Y Pablo aquí lo que hace es redefinir la sabiduría. La sabiduría, en los términos que los está expresando Pablo, es fidelidad. Pablo no fue sabio, no fue un arquitecto sabio por inventar un gran fundamento, por inventar un gran mensaje, sino por poner el fundamento correcto, que es Jesucristo. La sabiduría de Pablo es predicar a Cristo, hablar de Cristo, saber solamente a Cristo. Nosotros pensamos que alguien es sabio porque conoce, porque de ahí viene pericia, que de ahí viene perito, que tiene pericia. Entonces sabe, conoce, tiene capacidad, tiene experiencia, tiene habilidades y decimos, qué sabio, cuánto sabe, cuánto conoce. Pero Pablo subraya que la sabiduría que él tiene como arquitecto no tiene que ver con sus habilidades, sino que tiene que ver con Jesucristo, con ser fiel a Jesucristo y poner el único fundamento eterno. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice de sí mismo que él se propuso cuando estuvo en Corinto no saber entre vosotros cosa alguna. Para los que estaban ahí, lo veían a Pablo y dicen, este tipo no sabe nada. Y Pablo mismo se propuso no saber ninguna cosa, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque ese es el único fundamento. Pablo quiso ser fiel a su labor, predicando el mensaje de Cristo, de su verdad. Pablo no inventó un mensaje, no transformó un mensaje, nada de lo que dice Pablo es producto de su imaginación, de su inteligencia, de su habilidad, sino que Pablo, como un mensajero fiel, solo repitió un mensaje que él recibió de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo enseñó lo que recibió. No hay ninguna gloria, no hay ningún mérito en el mensaje, sino que el mérito es del creador de ese mensaje, de Dios, de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cuando un inconverso, alguien que no conoce a Jesús como su Salvador, viene y se sienta y escucha el Evangelio por primera vez y se convierte a Cristo, puede pensar, qué sabio es el pastor, qué sabio lo que me dijo, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría. Pero va a crecer a medida que esté en la iglesia, va a conocer más de la palabra de Dios y va a llegar un momento que no va a decir más, qué sabio por el mensaje que me transmitió,
sino que va a decir, ¡qué fiel! Porque me transmitió el mensaje del Evangelio tal cual como está en las Escrituras. ¡Qué fiel! Porque no inventó nada nuevo, porque no lo decoró, no lo adornó, no lo mejoró, sino que confió en que su deber era solamente predicar la verdad de Dios. Y eso es lo que hace que Pablo sea un sabio arquitecto, que él puso el fundamento de Jesucristo. Y hay un mandato a raíz de que Pablo puso este fundamento, a raíz de que él es el perito arquitecto. Se nos dice a cada uno de nosotros, y prestemos atención porque es el único imperativo en toda esta porción, y no atañe a los líderes, sino a cada una de las personas que son creyentes. Mire, dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Yo puse el fundamento, mire cómo sobreedifica. Esta expresión mire es una advertencia que enfatiza nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que lo que hacemos tenga valor eterno. Cada uno mire, no solamente Pablo, no solamente Apolos, no solamente Cefas. Cada uno de ustedes tiene esta responsabilidad. Debemos prestar una atención rigurosa sobre quién estamos edificando nuestras buenas obras. Debemos edificarlas sobre Jesucristo, sobre su persona, sobre su verdad, sobre su revelación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte de Horeb y ve la zarza que ardía y le despertó una curiosidad incontrolable y decide ir a ver qué pasa, que este árbol se está prendiendo fuego y no sé, un árbol que se prendía fuego y se consumía en 2 segundos y no se consume. Y Moisés va derecho a ver qué es lo que está sucediendo. Qué curioso Moisés. Así somos, ¿no? Y Dios lo detiene a Moisés. No podés acercarte, Moisés, a mí así como estás. No podés acercarte a mí sin reverencia. No estás preparado para acercarte a mí. Y Dios lo detiene a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar en el que estás, Tierra Santa, es lo que hacía que ese lugar sea un lugar sagrado, era que estaba la presencia de Dios mismo, revelándose a Moisés. Y nosotros estamos edificando sobre Jesucristo. Estamos edificando sobre Tierra Santa. Esto nos debería llamar a ser aún más cuidadosos, aún más rigurosos en nuestras obras. No podemos hacer las cosas que hacemos sobre Jesucristo sin prestar atención, sin responsabilidad. Tenemos el deber solemne de evaluar y examinar dónde estamos parados y para quién lo estamos haciendo. La gracia de Dios es el motor de nuestra responsabilidad. Servir a Dios, vivir para su gloria, edificar sobre Jesucristo, no es una carga. Es un regalo servir a Dios. Pablo dice que él es un perito arquitecto y comienza en el versículo 11 diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es una gracia de Dios. En el Nuevo Testamento se usa la palabra gracia para hablar de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, significa que no lo merecemos, que es un regalo la salvación, no hay mérito alguno en nosotros. Pero acá Pablo le da a esta palabra un matiz adicional. La gracia no solamente nos salva, sino que también nos capacita para servir a Dios. La gracia es la que nos coloca como siervos, como esclavos de Cristo. La vida eterna es un regalo, es una gracia, pero el servicio también lo es. Es un regalo, es un privilegio. No servimos a Dios porque lo merecemos, sino que lo hacemos por su gracia.
por un regalo. Pero hay una advertencia. No todo lo que hacemos por ser creyentes, por el hecho de que seamos creyentes, no todo lo que hacemos tiene un valor eterno, sino todo lo que hacemos sobre Jesucristo. Hay un fundamento y es exclusivo, no hay otro. No, nada de lo que edifiquemos en otro lugar va a tener valor eterno. Pablo establece una barrera arquitectónica. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La idea de Pablo aquí, que este fundamento es permanente, está puesto, es un participio presente y subraya que está establecido ahí ahora mismo. Ahí está el fundamento. Ya está puesto el fundamento, no se puede poner un fundamento diferente. Eso ya está hecho. Ya se ha predicado el Evangelio, ya hay un método, ya hay una forma que Dios ha escogido para salvación, que es perfecta, que es eterna. Ya Dios ha revelado su verdad en Jesucristo. Y todo lo que hagamos sobre Jesucristo debe de alguna forma correlacionarse con Jesucristo, con quien es Él. El valor eterno de nuestras obras no depende de qué tan fuerte sea nuestra sensación de fe, de qué alineada esté nuestra vida con nuestras emociones, sino de qué tan alineada está nuestra vida con Jesucristo, con su verdad. Hay un aspecto que es objetivo, y es que el fundamento es Jesucristo mismo. Nosotros podemos evaluar qué es lo que hacemos a la luz de Jesucristo, a la luz de su verdad. Jesucristo como fundamento incluye no solamente su persona, sino el Evangelio, sino también todas las Escrituras. Jesús dijo que todas las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Nosotros podemos ver a Cristo, examinar lo que hacemos y saber si está hecho sobre el fundamento o no, conforme a la revelación especial de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la parábola de la roca en Mateo capítulo 7. Jesús dice que cualquiera que oye sus palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque tenía un buen fundamento. Y esos son los que oyen la palabra de Cristo y la hacen. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un necio, que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién va a edificar su casa sobre la arena? Un tonto. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Es una distinción tajante la que hace el Señor Jesucristo, concluyendo su famoso Sermón del Monte. El éxito de lo que construimos no está en nuestra habilidad, en nuestro esfuerzo, sino en el cimiento sobre el cual descansa lo que hacemos. Es una evaluación objetiva. El que oye las palabras de Cristo y las hace está edificando sobre la roca. Y el que las oye y no las hace está edificando sobre la arena. Hay dos aspectos en cuanto a Jesucristo como único fundamento y mirar que nosotros lo estamos haciendo sobre Jesucristo, nuestras obras y edificando nuestras vidas. En primer lugar, y es algo que produce un profundo dolor en mi corazón, es saber que hay personas aquí cuya vida entera no tiene un solo gramo de valor eterno, nada, porque no tienen a Cristo como su Salvador, no tienen ningún fundamento. Si Cristo no es tu fundamento, no solo tus obras se perderán, tú te perderás, tu vida se perderá, tu salvación, tu eternidad será de castigo eterno. Y Jesús llama a quien construye sin fundamento. Quizás no le estás prestando atención a este asunto del Evangelio y de la salvación. Jesús lo llama insensato. Esta palabra en el griego describe a alguien idiota espiritualmente. No, y vos por ahí te escuchás esto y decís, pero yo no es que soy idiota, yo soy bastante inteligente. Claro, no es que no
No es que te falte inteligencia, porque demostrás tu inteligencia en un montón de áreas en esta vida, pero tenés pereza para pensar en la eternidad. Tenés pereza para pensar en Cristo. Te da pereza pensar en el más allá. Solo estás preocupado por el hoy. Preferís pensar en otras cosas, en los negocios, en el trabajo, en el estudio, en el entretenimiento, en el deporte, y ni querés pensar en Jesús, en que un día te vas a morir. Ni querés pensar en eso, ni lo querés considerar. Insensato, necio. Estás edificando tu vida sobre la arena y va a venir el momento donde se acabe tu tiempo. ¿Y qué va a quedar? Nada. Ni tus obras, ni tu vida. Si respondes al llamado de Jesús al Evangelio, a creer en Él, vas a poder edificar tu vida sobre un fundamento eterno. Vas a tener la certeza de que vas a ser salvo. Pero en segundo lugar, si ya eres un verdadero cristiano, estás expuesto a un peligro sutil, que es intentar a Dios, ayudar a Dios de alguna forma poniendo otro fundamento. Es la tentación de decir, bueno, Cristo es mi base, pero también lo es mi experiencia. También lo son mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis estudios, mis formas de hacer las cosas. Algunos dicen que lo único que importa es hacer las cosas con buena intención. Necio. No importa qué tan buenas sean tus intenciones. Si tus obras no están alineadas con Jesucristo, carecen de total valor eterno. No tienen ningún valor. No importa qué tan buenas hayan sido tus intenciones. Tenemos la responsabilidad de conocer a Cristo, de estudiar a Cristo, de profundizar en las verdades de Cristo y de hacer aquellas cosas que están alineadas con las verdades de Cristo. Nosotros sobreedificamos. Edificamos sobre algo que ya está colocado, que ya está puesto, que tiene total firmeza, en lo que podemos confiar, en lo que no vamos a tener miedo de que se caiga lo que estamos haciendo, porque lo hacemos sobre Jesucristo, que es mucho más firme, eternamente más firme que las ideas que nosotros podemos tener o lo que a nosotros nos parezca o lo que a nosotros se nos ocurra. Los cristianos tenemos esta responsabilidad de asegurarnos que nuestras obras tengan un valor eterno. ¿Y cómo lo logramos? Construyendo sobre el único fundamento, Jesucristo. Si la base está mal, si edificamos sobre otra base, todo lo que hagamos se va a caer. Ahora Pablo en el segundo punto que vamos a estudiar, Pablo nos dice que no basta solamente con edificar sobre el fundamento correcto, sino que también hay que usar los materiales correctos. Nos aseguramos que nuestras obras tengan valor eterno seleccionando materiales de calidad eterna. Y vamos a explicar esto. En el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, y luego se va a hablar de que todas estas cosas van a ser probadas por fuego. Bueno, hacer mucho no es lo mismo que hacerlo bien. La Biblia enseña que cuando los creyentes seamos evaluados, no se premiará el volumen de nuestras obras, sino la naturaleza de nuestras obras, la calidad, la intención oculta que hay en nuestro corazón de nuestros hechos. Dios no va a recompensar aquellas cosas que hicimos motivados por el orgullo, por el reconocimiento de los demás o para agradar a otros. Por eso Pablo dice que él procuraba hacerle agradable a él. Solo va a recompensar a aquellos que hicieron obras para agradarle a él. La realidad presente es que los creyentes ya estamos edificando. Dice el comienzo de este versículo, y si sobre este fundamento alguno edificare, no nos preocupamos ya por el fundamento. Jesucristo es la roca sólida. Lo que nos preocupa acá es qué es lo que estamos haciendo sobre el Señor Jesucristo para que tenga valor eterno. La expresión alguno edificar es un verbo presente activo. La idea no es que hay una posibilidad de que edifiquemos en algún momento,
sino que todo el texto se describe de tal manera, toda esta porción, como que los creyentes estamos edificando ahora, hoy en día. Todos estamos en esta obra, todos tenemos puesto el mameluco y estamos trabajando de alguna forma. No hay obreros que están descansando. Por ahí usted dice, bueno, yo como no quiero hacer las cosas mal, me cruzo de brazos, me pongo de afuera y miro cómo los demás hacen la obra. Nadie está descansando, nadie está en el tiempo de receso, nadie está tomándose un recreo espiritual. Pensás que no estás haciendo nada, pero cada palabra, cada actitud, cada omisión es parte de lo que vos estás edificando. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Todos estamos edificando con nuestras vidas. El tema es ¿qué? ¿Qué estamos edificando? La pregunta no es si estamos edificando, todo lo estamos haciendo, sino ¿qué estamos edificando? Y lo que decidimos hacer con nuestras vidas define si estamos levantando un palacio hermoso y precioso para la gloria de Dios en nuestras vidas, o si es un rancho espantoso, una porquería de casa. La escala de valores que podemos establecer de nuestras obras es por estos materiales que describe Pablo. Primero menciona oro, plata, piedras preciosas, luego madera, heno y hojarasca. Son 6 materiales que Pablo da en una lista. Esta lista la podemos clasificar en aquellos materiales que son valiosos y aquellos que no tienen ningún valor. Entonces, por la calidad de los materiales vemos el oro, la plata y las piedras preciosas por un lado, y por el otro lado la madera, el heno. El heno es la hierba verde que come el ganado. No debemos pensar en el heno como yo no sé mucho de campo, Felipe, ayúdame, pero son los fardos, ¿no?, que se preparan para el ganado. Es el heno, ¿no? ¿Se le llama heno? ¿O no? Corríjanme, hermano. Sí. Bueno, no debemos pensar en algo, por eso tiene valor. Pablo está describiendo acá el pastito verdecito que sale, ¿no?, que no lleva ningún esfuerzo, ningún trabajo, ninguna manufactura. Y la hojarasca es la paja. ¿Vieron cuando se cosecha trigo en el campo? Eso lo podemos ver, que queda toda la paja ahí y eso le agarra un poquitito el fuego y se prende como si nada, porque es puro aire, muy inflamable, desaparece. Bueno, algunos creen que aquí hay un valor descendente entre los materiales, que Pablo está yendo de lo más valioso, el oro, a lo menos valioso, la hojarasca, pero hay piedras preciosas que son mucho más valiosas que el oro. La clasificación es entre materiales valiosos y materiales sin valor. Otros creen que Pablo está clasificando por el esfuerzo. Las cosas que nos cuestan mucho sacrificio hacer para el Señor son oro, plata y piedras preciosas, porque son materiales que se extraen por medio de la minería. Si hoy en día es algo muy difícil de hacer, imagínense en aquel entonces. Y está clasificando aquellas obras que no nos cuestan nada. Entonces esas obras que no nos cuestan nada son la madera, el heno y la hojarasca, porque están ahí al alcance, son facilitas de conseguir. Bueno, yo no creo que Pablo esté haciendo una teología del esfuerzo acá, que debemos hacer las cosas de tal forma que nos cuesten mucho, porque Jesús va a tener en cuenta aún si le dimos un vaso de agua a uno de sus niños. ¿Y qué cuesta dar un vaso de agua? Nada. Lo que está haciendo Pablo es una teología de la naturaleza de nuestras obras. ¿De qué están hechas nuestras obras? Si son capaces de resistir la prueba de Dios nuestras obras. Son capaces de resistir su examen. Estos materiales van a ser probados por fuego y se nos dice que algunas obras, más adelante, el versículo 3 al 15, algunas obras permanecen y otras se queman. Con ese dato podríamos clasificarlos como materiales combustibles o incombustibles, ¿no? Cuando pasa el fuego solo queda el oro, la plata, las piedras preciosas, y la naturaleza de esos materiales los hace incombustibles al fuego e imperecederos. Bueno, no todo esto representa que no todo lo que hacemos tiene valor eterno, ¿no? Claramente. Algunas de nuestras obras son oro, plata, piedras preciosas, y otras de nuestras obras son madera, heno y hojarasca. El valor eterno de nuestras obras radica en su esencia, de qué están hechas, de qué están conformadas. Bueno, nosotros decimos que cuando
Cuando alguno juega muy mal al fútbol decimos que es de madera. De hecho hay un premio que se llama el pie de oro, ¿no? El balón de oro. El pie de oro, que no es tan famoso, pero bueno, cuando alguien agarra y es muy hábil en lo que hace, hay una expresión en inglés que es el golden boy, el niño de oro, es el niño de oro, todo lo que hace es excelente, tiene mucho valor. Bueno, así son nuestras obras, o son de oro o son de madera, que no sirven para nada. ¿Y quién determina el valor de esas obras? Solo Dios. Solo Dios puede saber qué es valioso. Solo Dios puede saber qué tiene valor eterno y qué no lo hace. Y lo hace a través de dos lentes. Hay un aspecto objetivo que es por medio de la verdad de Dios. Nosotros podemos evaluar objetivamente, exteriormente, si lo que hacemos es oro o si es madera, al ver si lo que hacemos está alineado con Jesucristo, a ver si lo que hacemos está alineado con su palabra, con su verdad. La pregunta es si lo que estamos haciendo Jesucristo lo aprueba por medio de su verdad revelada. Si lo que hacemos es correcto a la luz de las Escrituras, objetivamente podemos percibirlo como oro. Pero hay un aspecto que es subjetivo y que es lo importante aquí, que es la intención. ¿Con qué intención lo hicimos? Y acá es donde la casa parece hermosa y se llama llena de grietas. Podemos hacer las cosas correctas, pero con una intención incorrecta. Hoy, Facundo, ¿es la primera vez, Facundo, que tocas el bajo? ¿O no? Sí. Bueno, gracias, Facundo, por hacerlo. Perdón, Facundo, te voy a usar como ejemplo. Pero si pensemos un poquito, si vos hiciste tu servicio hoy para que otros te vean. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué lo hizo? Nadie. Todo el mismo le tocó, precioso, hermoso. Si lo hiciste para que otros te vean, para que otros digan, wow, qué siervazo, Facundo. Lo que hiciste es paja, es madera, no sirve para nada. Pero si lo hiciste buscando servir a Dios y agradar a Dios, es oro, precioso, imperecedero. En 1 Corintios 4:5 se dice que se manifestarán en el tribunal de Cristo las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros no conocemos las intenciones, a veces no conocemos ni nuestras propias intenciones. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y prestemos atención a lo que sigue, porque siempre nos acordamos de esta parte de este versículo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios quiere, Dios busca alentarnos por medio de cómo Él va a recompensar nuestras obras. No solamente por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos, con qué intención lo hacemos. Por eso Pablo le escribe en Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Jesús advierte, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos la tentación de hacer las cosas para los ojos de los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí mirando cómo se ponían las ofrendas en el templo y los hombres ricos tocaban sus trompetas para que todo el mundo viera cómo estaban dando? Y va una ancianita y pone lo menos abultado, y eso es mucho más valioso. Eso tiene valor eterno. Lo otro no vale nada para los ojos de Dios. Pero lo que hizo esa mujer valió oro a los ojos de Dios. Nosotros solamente vemos grandes obras y pensamos, ¡ay, qué valioso lo que está haciendo tal hermano! ¡Qué valioso lo que está haciendo tal otro hermano! No lo sabemos. No sabemos qué es valioso. Porque nosotros nos dejamos de alguna forma fascinar por la cáscara de las cosas. ¿Recuerdan cuando Dios manda a Samuel a
a ungir a David por rey. Le dice, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto es aterrador pensar en esto. Dios ve no solo lo que hacemos, sino cuál es la intención de nuestro corazón, cómo lo hacemos. Bueno, eso me lleva a motivar, me motiva, ¿no?, a examinar qué es lo que estoy haciendo. Pero también nos anima, ¿no?, a servir a Dios de corazón, independientemente de la posición que nos toque ocupar dentro del cuerpo de Cristo. No importa si edificamos como pastor, como diácono, como líder, sino que lo importante es hacer las cosas correctas con el corazón correcto. Yo podría predicar cada domingo aquí en la iglesia, podría llegar a ser los mejores sermones del mundo, podrían salvarse miles de personas, pero si lo hago por orgullo, si lo hago por aplauso, si lo hago por reconocimiento, eso que yo estoy haciendo tan bochornoso, tan público, tan conocido a los ojos de Dios, aunque Dios salve a muchas personas, sería madera, heno, hojarasca, nada, no vale nada. Pero tú puedes estar en el baño de la iglesia los días de semana, venir y limpiar, hacer un trabajo para muchos desagradable, sin que nadie te vea, sin que nadie te aplauda, sin que aparentemente tenga ningún resultado espiritual. Y Dios lo ve y dice, es oro. Es oro. Si lo hiciste para agradar al Señor, ¿no? Si lo hiciste quejándote, qué roñoso los hermanos, tiran todo por todos lados, y así, madera. Esto es muy, muy alentador, hermano. Es muy aterrador, pero al mismo tiempo es alentador a que sirvamos al Señor, que el Señor va a recompensar, si lo hacemos como corresponde. No confiemos en lo bien que se ve nuestra fachada hoy en día, hagamos una evaluación desde lo profundo de nuestro corazón sobre nuestras motivaciones. Nos cuesta mucho mirar adentro nuestro, reflexionar, examinar. Por eso lo que viene a continuación nos va a motivar aún más a hacerlo con diligencia. Pablo advierte que hay un evento inminente, un día donde Dios mismo va a hacer esa evaluación. Ahora podés hacer vos esa evaluación, pero un día la va a hacer Dios. Y a Dios no se le va a pasar nada por alto. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nuestras obras tengan valor eterno. En primer lugar, construyendo sobre el único fundamento Jesucristo. En segundo lugar, seleccionando obras de calidad eterna. Y en tercer lugar, anticipando la prueba de fuego divino. Debemos ver ese examen desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva, y saber que vamos a rendir en ese examen ante Dios nos debe producir tal adrenalina que nos lleve a prestar atención en qué estamos haciendo con nuestras vidas y cómo lo estamos haciendo. Versículo 13 dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este punto somos trasladados del andamio de la obra al tribunal de inspección. Hay un momento donde ya no habrá más que edificar y viene el tiempo de evaluar. No va a estar en juego nuestra salvación, podemos ser esa tranquilidad, de hecho Pablo lo subraya con total claridad, pero sí nuestras obras. Sí nuestras obras. Es lindo estudiar para un examen. Es lindo estudiar. Pero si hay un examen es mejor. A mí el examen me motiva mucho a ser más puntilloso, a poner más ahínco, a ser más cuidadoso en asimilar los conceptos porque los voy a tener que volcar ante alguien que lo va a examinar. Bueno, vamos a rendir un examen ante Dios. Si eso no nos motiva, ahora
no sé qué más nos puede motivar, ¿no? Ese examen funciona como un estímulo para hoy, en nuestros días. Es aterrador de solo pensarlo, pero es algo que nos debe motivar. Pablo lo está compartiendo para producir eso. Este examen es inevitable. Los verbos hará manifiesta, declarará, revelará, no dicen que este examen es una posibilidad que tendremos algunos, sino que es una verdad profética. Dice que el día la declarará. La palabra día declarará es una alusión al evento del tribunal de Cristo que se menciona, como leímos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La palabra día, el día del Señor, alude al juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 20 se describe al final de los tiempos, luego del milenio, lo va a enseñar Jonathan cuando llegue el momento, se describe el juicio del gran trono blanco. Y el criterio de evaluación en ese juicio va a ser el libro de la vida. Los que no están en el libro de la vida van a ser juzgados y van a ser condenados. Lo que se va a evaluar en el juicio del gran trono blanco es la salvación. Y los creyentes no vamos a participar de ese evento porque nuestros nombres están incluidos en el libro de la vida. Porque los creyentes tenemos vida en Jesucristo. Porque los creyentes estamos sobre el fundamento, sobre Jesucristo. Y Jesús ya fue juzgado por nuestros pecados. Y nosotros somos revestidos con su justicia y solamente recibimos las bendiciones de parte de Él. En el tribunal de Cristo, lo que se evalúa no es nuestra salvación, sino la calidad de nuestro servicio a Dios. Dios no te va a preguntar en ese día qué hiciste para ser salvo, porque ya vas a estar ante Cristo. Ya vas a estar con Cristo, sino que te preguntará, ¿qué hiciste con la salvación que te di? ¿Has recibido todo esto de parte de mí? ¿Qué hiciste? Y es un examen individual. Ahora es un desastre la escuela. Mi hijo se la pasó haciendo todo el año exámenes grupales. ¡Qué porquería! Uno estudia, los demás no, y se llevan toda la misma nota. Así funciona. No, es cero estimulante rendir un examen grupal. Puede funcionar bien al principio, ¿no? Pero siempre el más vago va a ser menos y el más responsable va a ser más. Y el que se esfuerza más, bueno, recibe una nota menor a lo que se esforzó por culpa de los que se esforzaron menos. Y para la próxima vez ya tampoco se va a esforzar el que se esforzaba más, porque dice, ¿para qué me voy a esforzar si después se llevan la nota todos estos delincuentes? Es así, bueno, el examen ante el tribunal de Cristo es individual. Cada uno, si alguno, no es grupal. Dios no va a agarrar a todos los miembros del país y decir, bueno, pase a la iglesia de Lobos, a ver, bueno, fulanito se llevó un 5, fulano un 6, un 7, saca un promedio, aprobaron. No, la lupa de Dios. Es aterrador de solo pensarlo. La lupa de Dios va a ser puesta sobre cada obra de cada creyente. Dios no va a evaluar solo a los líderes de la iglesia, sino cada uno de los creyentes. Y el método de evaluación es el examen, es descrito como un examen de fuego. Dice que por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El examen de Dios va a hacer que aquellas cosas que están ocultas hoy salgan a la luz en ese momento. La palabra revelada es la palabra apocalipto, que significa quitar el velo. Hoy en día nuestras motivaciones están escondidas. Ustedes no saben cuáles son mis motivaciones. Pueden imaginárselo, pueden percibir, pueden acertar y se pueden equivocar. Pero en ese momento va a ser quitado el velo y va a ser desvelado cuáles eran las motivaciones por las cuales yo sirvo a Dios. Y ahí Dios va a recompensar o va a haber pérdida de recompensa. La prueba de pureza se nos dice que el fuego la probará. Y es un término, el que usa Pablo aquí, es un término tomado de la metalúrgica, donde se pasaban a los metales por fuego para determinar su pureza. Particularmente el oro, no sé si alguna vez vieron cómo se funde el oro. Yo lo vi solamente por videos y es impresionante. Bueno, en aquel entonces lo que se hacía era fundir el oro y se le agregaba al oro cuando estaba bien caliente, se le agregaba plomo, porque el plomo no se funde junto con el oro. Entonces se le daba aún más calor
y el plomo terminaba oxidando los demás metales, todo lo que no era oro se quemaba, se hacía cenizas o se separaba del oro, se quita toda la escoria y queda el oro como si fuera un espejo perfecto. Y se decía que en aquel entonces, cuando el fundidor podía ver su rostro reflejado, era que ya está, que estaba puro. Dios va a probar la pureza de nuestras obras. Dios nos va a purificar. Y cuando Él vea lo que hemos hecho, Él lo que debe ver es a Cristo en lo que hicimos. Que hicimos todas las cosas que están edificadas sobre Cristo, que agradan a Cristo, que son conformes a la imagen de Cristo. Y el resultado es recompensa o cenizas. Dice que el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En esta evaluación va a haber dos escenarios posibles. Un escenario que es el donde la obra permanece, y otro escenario donde nuestras obras son quemadas, incineradas, no queda nada, pérdida. Si la obra sobrevive al crisol de Dios, recibiremos recompensa. Todo el esfuerzo que hemos hecho por ser fieles a Dios, todo lo que nadie ha visto, todos los vasos de agua que hemos dado en su nombre, serán recompensados. Dios no es absolutamente justo y no es deudor de nadie. Dios recompensará cada buena obra, cada tesoro que hemos hecho desde lo profundo de nuestro corazón, alineado con su verdad y con las motivaciones correctas. Y la parte más dramática está en el versículo 15, cuando nos dice que la obra se puede quemar. Los materiales que no tienen valor eterno desaparecerán. Sufrirá pérdida. No pierde su alma. Si usted es un creyente, su alma no se va a perder, pero va a llegar a la eternidad con las manos vacías. Todo lo que usted pensó que hizo para el Señor y para servir a Dios, no tendrá nada para adorar a Dios. Imagine, porque esta es la imagen, presentarse a Dios con un montón de cosas, con las manos llenas de obras, pero como las cosas que hiciste o no estaban alineadas con la palabra de Dios, con la revelación de Dios, sino que eran tus ideas, lo que vos pensabas que podría agradar a Dios y no lo que Dios dice que le agrada, o porque lo hiciste con las motivaciones incorrectas, buscando exaltación, orgullo, agradar a otros, y pasa el fuego de Dios y sientes el calor de ese fuego y empiezas a sudar porque no estás seguro, y Dios sabe todo, y te quedas con las manos vacías, no queda nada. Madera, heno y hojarasca. Y dice, serás salvo, pero como por fuego. La imagen de alguien que es salvo, pero como por fuego, es la imagen de alguien que está escapando de un incendio. Se te prendió fuego la casa y como en lugar de hacerla de oro, de plata, de piedras preciosas, la hiciste de madera, heno, hojarasca, se prende fuego así en un segundo. Y no queda absolutamente nada. Salvás tu vida, pero todo lo que construiste, todas tus memorias, todos tus logros, todos tus esfuerzos, todo lo que vos considerabas virtudes o aportes para el cuerpo de Cristo, se vuelve una montaña de cenizas, y lo único que hay debajo de esa montaña de cenizas, lo único que hay debajo de todo ese montón, sos vos. Y Dios te salva. Porque sos salvo así como por fuego. Pasó el fuego, no quedó nada, solo quedaste vos. Yo leo esta imagen. Yo quiero llegar al cielo como creyente, y estoy seguro que voy a llegar al cielo. No por mí mismo, no por orgullo, sino por Cristo. Por lo que hizo Cristo, yo no tengo ningún mérito. Cristo tiene todo el mérito de mi salvación, entonces yo puedo descansar en eso y servirle a Dios con gratitud, con amor. No necesito ganarme el favor de Dios para ir al cielo. Ya lo hizo Cristo.
todo lo que había que hacer para que yo vaya al cielo. Pero veo esta imagen que se te prende fuego en las manos y no queda nada. Yo no quiero llegar al cielo así. Yo no quiero llegar así. Yo no quiero que mis hechos se transformen en una montaña de cenizas ante el trono de Dios. Yo quiero que mis hechos tengan valor. Yo quiero estudiar la Biblia no para presumir, no para tener un título, no para que otros digan, oh, cuánto sabe Tony, qué sabio, sino que quiero estudiar la palabra de Dios para que ellas me reprendan, para que me corrijan, para que me examinen, para que Dios me santifique, para que Dios me purifique por su palabra, de tal forma que mis hechos sean un tesoro a los ojos de Dios. Supongamos, hoy estamos construyendo, estamos a tiempo para prepararnos para ese examen, pero supongamos que hoy es el tribunal de Cristo, hoy vas a pasar por ese examen, ¿qué quedará en pie de lo que has hecho? ¿Qué sucederá? Si edificaste para el aplauso, ya recibiste tu recompensa. Si edificaste para el orgullo, ya recibiste tu recompensa. No esperes nada de parte de Dios, solo la salvación y la vida eterna de pura gracia. Pero si edificaste sobre Jesucristo, sobre su verdad, con el oro de la obediencia, con la plata de la humildad, con las piedras preciosas de la perseverancia, si hiciste las cosas para agradar a Dios y solo a Él, tus obras tendrán recompensa. Dios dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Hermanos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nuestras obras tengan valor eterno. La forma que lo hacemos es construyendo sobre el único fundamento, el Señor Jesucristo, seleccionando las obras de calidad eterna. En tercer lugar, anticipándonos ante el examen, ante la prueba del fuego de Dios sobre nuestros hechos. Que la verdad de Dios, que su palabra, que su juicio para examinar nuestras obras, que Jesucristo nos aliente a que podamos evaluar nuestros corazones, nuestras intenciones, y en vez de preocuparnos tanto por lo que está haciendo el otro, por lo que están haciendo los líderes, por lo que están haciendo los diáconos, por que cada uno se mire a sí mismo y busque glorificar a Dios. Y cuando eso sucede, ¿por qué es tan relevante esto dentro de todo el contexto de Pablo? Pablo está desde el capítulo 1 al capítulo 4 tratando con la división. Cuando cada uno está preocupado por agradar a Dios, las divisiones se desarman. Ya no te importa tanto qué hizo fulano, qué hizo mengano. Dios lo va a juzgar. Yo no sé lo que en el corazón de fulano mengano. Dios, bueno, hizo esto que estuvo mal, bueno, Dios va a saber. Dios sabe, Dios hará, y ya, calladito. Pero cuando miro mis obras digo, wow, me preocupaba lo de fulano y mirá mi corazón. Yo voy a dar cuentas. Tengo que estar preparado. Asegurémonos de estar preparados, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor eterno, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, dirígenos por medio de tu verdad, dirígenos por medio de Jesucristo, conducirnos, Señor, de tal manera que seamos agradables. Señor, hiere nuestro orgullo, humíllanos, Señor, purifica por medio de tu palabra nuestras motivaciones. Señor, que tengamos esta perspectiva de eternidad para enfocarnos en que nuestros hechos tengan valor eterno. Señor, gracias porque tú eres justo, porque tú ves en lo oculto de nuestro corazón, Señor, porque tú recompensas cada buena obra, Señor, y eso nos motiva a servirte desde la intimidad, Señor, desde el anonimato, para honrarte y glorificarte a ti, Señor, que como dice Pablo, nosotros seamos animados de igual manera a hacerte agradable a ti, Señor, que nos evaluarás, Padre, y te agradecemos porque eso nos motiva a examinarnos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.